Las criptas de la iglesia, escrito por Daniel Loco en los foros de Reddit. Cuando tenía 13 años, ingresé a un grupo juvenil de la iglesia en mi colonia. En este grupo, aparte de que nos hablaban sobre enseñanzas y vivir según lo que quería Dios, también teníamos mucho tiempo de dispersión y juegos. No pasó mucho tiempo para poder integrarme al grupo de líderes que dirigían las actividades del mismo. Había gente muy talentosa, unos muy buenos para dar los temas y hablar frente a todos. Yo era muy bueno poniendo los juegos para todos, y aunque no era tan bueno hablando, me empezaron a dejar cada vez más responsabilidades. Entonces, a los 15 años, me dejaron a cargo del retiro de las quinceañeras. Todas las quinceañeras que quisieran festejar su misa tenían que forzosamente pasar medio sábado en el retiro, donde yo trataba que entendieran sobre cómo tenían que participar en la misa y las motivaba a seguir por buenos pasos. Todo esto lo digo para preparar mi anécdota, y más adelante sabrán por qué es algo importante. Cierta tarde en las criptas de la iglesia, que es donde se resguardan las cenizas de los difuntos, y están los espacios para depositar las urnas con los restos cremados, alguna persona dejó en la entrada una urna con un papel donde había escrito: «Soy Panchito. Mi familia no tiene dónde dejarme». Esto fue un shock para la secretaria de la iglesia, y se lo comunicó al párroco de la iglesia. Fue entonces cuando dispuso un espacio para Panchito. Cabe mencionar que nosotros, como miembros del grupo juvenil, nos la pasábamos mucho tiempo en la iglesia. Yo era uno de los que más pasaba ahí, pues aparte de estar en el grupo, también pertenecía al coro de misa de 11. Señalo esto porque yo escuchaba lo que catequistas decían sobre las criptas, que se escuchaban llantos, pasos y a veces que arrastraban cosas. Ningún grupo de la iglesia quería utilizar aquel lugar para reunirse, por lo cual siempre nos lo dejaban a los jóvenes. Ahí hacíamos nuestras juntas de líderes, los viernes por las noches, para ponernos de acuerdo sobre los temas y sobre todo lo que tendríamos que hacer con el grupo de jóvenes, quienes nos reuníamos los sábados a las 5. Y como ya había mencionado, yo un sábado al mes tenía que encargarme del retiro de las quinceañeras, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Yo era el último en salir de las criptas y el primero en entrar al día siguiente. Cuando yo comenzaba a tener a cargo el retiro no encontraba nada fuera de lo común, pero a partir de aquel día en que dejaron a Panchito, yo encontraba hojas tiradas en el piso con dibujitos y crayones tirados por las criptas. Yo llegaba a las 7 a la iglesia para limpiar y acomodar sillas, pero siempre me alteraba un poco encontrar esos dibujitos. Yo no sabía sobre lo de Panchito para entonces. Fue hasta que una catequista me preguntó si no había sentido, visto o si no me había pasado algo extraño en este lugar. Le dije que no, y ella me platicó que ya las había asustado con ruidos y risas, que cómo era posible que yo aguantara todo esto. Lejos de asustarme, fui con el padre para preguntarle si era cierto lo de Panchito. Me dijo que sí, que él ya se encontraba resguardado en el lugar especial para él. Y desde ese entonces, todos los viernes, antes de los retiros, le decía: «Panchito, aquí te dejo colores y hojas. También te voy a dejar una pelota para que juegues con ella. Pero no hagas mucho cochinero. Mañana regreso temprano». Y me retiraba, para al día siguiente ver que me dejaba sus dibujitos y la pelota en un lugar distinto al que yo la había dejado. Así, pasó por cerca de 5 años hasta que me dejé de hacer cargo de las quinceañeras. Seré honesto con ustedes, el estar ahí no me daba miedo. Sin embargo, cuando estaba fuera de ahí y pasaba por las criptas, sí me daba miedo escuchar su llanto. Nunca lo vi. Y tal vez era su regalo hacia mí, por dejarlo jugar con mis cosas.
Relato en un Burger King, escrito por Daniel O. con los foros de Reddit. Hoy vino a mi recuerdo un evento que tiene que ver con la infancia de mi hijo de 8 años. Este se encontraba jugando en el área de diversión infantil de un Burger King de mi ciudad, Tijuana. Era ya de noche. De hecho, tan noche que pedimos nuestra comida para llevar. Pero mientras esta era entregada, él me pidió ir a jugar, pues ahí se encontraban otros 2 niños con los que rápidamente hizo amistad. Todo iba bien, hasta que mi hijo fue a la mesa en la que esperábamos mi hija y yo, y me dijo que ya no quería ir a aquella área, pues le daba miedo el señor de los juegos. Al instante extrañado, giré mi cabeza hacia allá, pero no había nadie. Los otros 2 niños ya estaban también con sus padres, pero en ellos también se notaba en sus rostros algo de preocupación y miedo. Nuestra comida fue entregada en ese momento, y nos fuimos. Ya en casa, hubo un desbloqueo de recuerdos. Cuando era pequeño, siempre jugaba con mi hermano, quien es solo un año mayor a mí, y disfrutábamos mucho jugar en estas áreas. Decíamos que era una estación espacial por los tubos y todo eso. Esto lo digo porque al estar él y yo siempre juntos, nunca tuvimos la necesidad de tener un amigo imaginario. Sin embargo, una vez en ese mismo establecimiento de mi ciudad, ambos vimos a un señor anciano con un perro. Y aunque ver esto es algo muy común, no lo es dentro del área de juegos. Recuerdo que a ambos nos dio miedo y se lo dijimos a nuestros padres. Mi papá pidió a los empleados que sacaran a dicho señor, pero cuando los empleados escucharon esto se miraron unos a otros como si algo supieran al respecto. Uno de ellos se metió, pero no encontró a nadie, y nuestros padres optaron por irnos y ya no volver al sitio jamás. No creo que sea el único en haber vivido algo así, pero tengo la certeza que siempre terminamos culpando a nuestra mente infantil, incapaz de diferenciar entre la fantasía y la realidad. Lo que más me sorprendió, y aún sigo intrigado, fue que mi hijo me preguntara que cómo le hizo el señor para meter a un perro al Burger King, si en esos lugares no permiten mascotas.